Bueno, para sintonizarnos nuevamente en donde vamos y en relación con lo que estábamos diciendo, eh, yo les señalaría lo siguiente alrededor de este prólogo. Lo hemos dicho en sesiones anteriores, pero pues, dadas las circunstancias de que reanudamos el trabajo en el presente año, recuérdese que en algún momento hicimos como una distribución tentativa de la estructura eh, de ese texto del prólogo a la fenomenología. Una de las cosas que se advirtió es que los intertítulos que tiene no fueron colocados por Hegel, sino por editores de la obra y los colocaron pues según su real saber y entender. Entonces, en algún momento, en una sesión anterior, yo les hacía una especie de clasificación de ese texto, de orden, de temática, desde el punto de vista, un punto de vista personal, lo llamamos una distribución tentativa de los distintos párrafos, que hay que numerarlos, que habría que numerarlos, todos tendrían que numerarlos y tendríamos entonces 72 párrafos. O sea, el prólogo tiene 72 párrafos y aquí no queda más remedio que trabajar párrafo por párrafo y toca trabajar los 72 y vamos en el 18. O sea, estamos lejos en la cuarta parte, exactamente, pues. Y pero es el punto interesante, donde también habíamos dicho en una ocasión anterior, es como si en los párrafos anteriores viniéramos rodando por terreno plano y aquí en el 17 se iniciara una especie de ascenso premio de montaña de primera categoría en términos ciclísticos. La distribución tentativa que planteaba era más o menos la siguiente. Señalando algunos aspectos centrales, dejando de lado otros que también son importantes, pero precisamente pues se trata de una especie de generalización alrededor de un tema que se podría considerar como el más importante del grupo de párrafos. En el primer grupo hay una distribución tentativa de 9 grupos de párrafos y entonces señalaríamos al respecto lo siguiente. En el primer grupo, unos párrafos que irían del primero al quinto, que podría agruparse bajo la denominación de que, según Hegel, plantean esos párrafos, plantea muchas cosas, pero uno de los aspectos centrales que podríamos considerar es que la filosofía para él, para Hegel, habría de considerarse, el esfuerzo que hay que hacer es considerar la filosofía como un sistema en devenir. O sea, es un planteamiento claro, es un sistema, no es estático, no es dogmático, está en devenir. Es resultado, hay una serie de críticas también a las posiciones que no consideran la filosofía como un sistema. Hegel va a insistir en eso en su obra, aquí en este prólogo,
es una cosa muy interesante porque en esta época contemporánea y en la época pues que lo que sucede ahora, con las posiciones postmodernas, la idea de sistema está prácticamente prohibida y desterrada del mundo de la filosofía. Hay por todo lado y partiendo pues de muchos pensadores, quizá el que más ha influido para que eso sea así haya sido Nietzsche, como pionero de esa posmodernidad. Básicamente la idea es que el sistema es dogmático, es tramposo, eh, anula el mismo pensamiento, que lo que vale es el pensamiento fragmentario, etcétera. Pero para Hegel es absolutamente claro de que la filosofía solo puede ser sistemática y esa posición se va a defender en la obra por supuesto, en el prólogo. Y la Profe, una obra, pregunta. sí, Digamos que yo también he visto que se le hacen críticas, digamos, a la filosofía, no, digamos, en ese sentido de cuando se considera un sistema como cerrado por también las implicaciones que ha tenido en la historia. Entonces he visto que, por ejemplo, hay filósofos que dicen que digamos que los sistemas cerrados de pensamiento derivaron en, pues, en lo que fue Auschwitz, o por lo menos, digamos, considerar como un pensamiento único el desarrollo, digamos, pues el desarrollo, digamos, de la humanidad, que algunos pensadores también indican que eso digamos, derivó en Auschwitz. Uno de ellos es Horkheimer, y Horkheimer curiosamente rescata como a Schopenhauer en ese sentido. sí, ¿no? La escuela de Frankfurt en general, Adorno, por todo lado donde se mire, incluso por ejemplo, gente que considera que Aristóteles es sistemático, cosa que, pues, que hay que por lo menos investigar y discutir. Recuerdo una frase de Cioran, un texto de Cioran al respecto, precisamente considerando, metiendo dentro de ese grupo de sistemáticos a Aristóteles y, y quizá, aunque no lo dice ahí, pero es obvio mmm, pensarlo al menos, eh, que Cioran es por supuesto enemigo también del pensamiento sistemático. Dice Cioran que Aristóteles, Santo Tomás, que obviamente sí es sistemático, Hegel, son los tres filósofos que más han perjudicado a la humanidad, ¿no? Y precisamente ese perjudicar vendría en parte de ese carácter sistemático, que es innegable en Hegel, que es innegable en Santo Tomás, que es problemático en Aristóteles. Aristóteles hay gente que defiende que evidentemente no es sistemático, pero es otra cosa. Y sí, no, por todo lado. Nietzsche, obviamente, todos los nietzschanos son, y los postmodernos en general, enemigos del sistema y pues pueden llegar a ese tipo de planteamiento que usted señala, Camilo, sí, de hacer el pensamiento responsable de un poco de cosas eh, como es, como Aubrey y demás. Eh, pero bueno, pero eso es, en mi opinión, es discutible. El, y eso es, y además ese es otro asunto. Un asunto que de hecho me parece ya de entrada muy idealista, porque es concederle demasiado poder al pensamiento. Entonces, solo un idealista podría decir que el pensamiento puede llegar a tener tanto poder. Entonces terminan siendo hasta más idealistas que Hegel. Hegel mismo no le daba tanto poder
al pensamiento. Es curioso. Bueno, pero sí resulta paradójico porque, digamos, si uno claro, analiza en cierto sentido, o sea, pero el pensamiento en cierto sentido sí se impuso, digamos, para el desarrollo ahí de la guerra y todo eso. pues sí, pero decir que el pensamiento es responsable de eso es puro idealismo. O sea, Sí, pues, terminan los acusadores de Hegel siendo más idealistas que Hegel. Entonces, sí. ¿qué hacer? O sea, no entender que hay otras cosas distintas al pensamiento que Hegel analiza muy bien, que es lo que conduce a. Entonces, ojo, no pensemos esto porque eso ya es idealismo llevado al extremo. Piense un poquito despacio en eso y se verá que es concederle demasiado poder. Esa crítica es idealista. Entonces, es bien interesante que, que desde el material, desde pretendidos materialismos, pues no, bueno, obviamente no es el caso de Jaime, pero sí hay mucha gente, otros tipos de marxismo que pueden hacer esas acusaciones y no se están dando cuenta que se han vuelto más idealistas que Hegel. Pero eso es muy interesante para discutir. Porque entonces, pues no se podría pensar, ¿no? Pues la gente tendría que a partir de pensar a partir de las consecuencias del pensamiento. Pero resulta que las consecuencias del pensamiento, pues habría que pensarlas. Entonces, es precisamente algo para discutir. Pero bueno, pero es eso. Lo interesante acá son estas cuestiones. Bueno, ese es un primer aspecto que está ahí en esos primeros 5 párrafos y va a estar presente, claramente presente en las temáticas que estamos desarrollando en este grupo de, de párrafos que estamos analizando a partir del 17. Porque una de las conclusiones que vamos a sacar acá en este nuevo grupo es que el pensamiento tiene que ser sistemático. Volveremos sobre eso, desde el punto de vista de Hegel. Yo pienso lo mismo, pero desde otra perspectiva, mirado desde otra perspectiva, y espero en algún momento pues poder presentar esa perspectiva. Bueno, un segundo grupo de párrafos del prólogo sería el que va del 6º al 10º, que es la confrontación que tiene Hegel con las pretensiones de un saber absoluto de la realidad, de lo verdadero. O sea, hay unas pretensiones, Schelling y compañía, en la época de Hegel, de conocer y de alcanzar el absoluto mediante un saber inmediato que Hegel rechaza. Entonces, en esos párrafos se presentan las características, según Hegel, que tiene ese saber absoluto, lo que pretende y los problemas que esa pretensión de alcanzar mediante una intuición inmediata, mediante un saber inmediato, alcanzar el conocimiento del absoluto. Llegan a tener esos aspectos. Ese sería el grupo de párrafos que irían del 6º al 10º. Vuelvo y digo, todo esto es tentativo, puede servir como guía de lectura, pero cada cual organiza los párrafos según su saber y entender. Hay un tercer grupo, en mi opinión, de párrafos que irían del 11 al 16, donde Hegel se ocuparía de la situación contemporánea del desarrollo del espíritu, de lo que él llama el espíritu, ahí sin explicar realmente en qué consiste, pero ya menciona, estamos en una nueva época,
el espíritu ha llegado a esa nueva época. Ya sabemos que ese espíritu es el objeto del saber, de la ciencia. Todo esto son anticipaciones que Hegel está haciendo, que va a trabajar más adelante, primero en el mismo prólogo y después, obviamente, en la fenomenología y en su pensamiento sistemático, pues ya de las otras obras en general. Entonces son párrafos que destacan esas características de los nuevos tiempos para el espíritu, las dificultades generales que esa nueva condición histórica del espíritu ha encontrado en estos tiempos, y las dificultades que esa situación tiene de nuevo con el saber inmediato. Entonces, ¿qué problemas trae esa nueva situación del espíritu en la modernidad en relación con el saber inmediato, el pretendido saber inmediato del absoluto? Entonces, en esos párrafos se considera esa temática. Entonces ahí llegamos hasta el párrafo 16. Como son afirmaciones que por supuesto están concatenadas, pero son simplemente afirmaciones que Hegel va adelantando y va simplemente colocando y diciendo pasa esto, pasa esto. Por eso es que decía yo que pues se puede uno deslizar por esos párrafos como quien va en terreno plano, enterándose, mirando algunas cosas que se van anunciando, que se van caracterizando, que se van problematizando, pero no se resuelve en nada. Prácticamente todo se hace al nivel de la representación, son puras representaciones, y Hegel dice que el prólogo en general es meramente representativo, porque el trabajo serio es ya el que empieza en la fenomenología para llevarlo uno hasta el nivel del concepto, ¿no? Que es justamente donde se está ya en el sistema y hay que empezar con la lógica, situarse en el mundo de la ciencia, que es el mundo de la lógica, y el desarrollo a partir de ahí del sistema y de la exposición general de la realidad. Pero eso solo se logra mediante el estudio de la fenomenología, que lo deja uno en las puertas de la ciencia. Y esto es un prólogo que está afuera de la afuera, incluso, de esa ciencia, pero que al ser escrito posteriormente a la fenomenología, pues tiene otra, incluye de alguna manera en sus representaciones el trabajo que ya se ha hecho en esa fenomenología. El asunto se pone interesante, lo hemos señalado justamente donde vamos ahora, en el párrafo 17. Y entonces aparecería un cuarto grupo de párrafos que irían del 17 al 25, que es donde Hegel fija su posición. O sea, ya ha planteado que la filosofía es sistema, que es resultado, que es mediación, ha señalado así por encima que se trata del espíritu, que estamos en una nueva época del espíritu, que hay serios problemas con otras concepciones de la realidad y otras maneras de acceder a la realidad, y concepciones también de la filosofía, pero que Hegel va a partir del párrafo 17, o lo hace expresamente en ese párrafo 17, de proponer su propia visión, pero su propia visión no conceptualmente, sino como representación. O sea,
desde fuera y superficialmente. Y ahí es cuando señala entonces Hegel, en ese momento, ya ese párrafo nos llevó varias sesiones y eso se puede mirar en los videos, que lo leí 2, 3 sesiones leyendo ese solo párrafo. ¿Y cuál es la clave? Dice, la clave es, como dice Hegel, que todo depende de cómo se conciba la sustancia, de cómo se interprete la sustancia, cómo se mire la sustancia, y que no hay sino un camino para mirar esa sustancia, que es entenderla como sujeto. Entonces, repitámoslo. Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, o sea, nada justifica lo que va a decir él, pero es su punto de vista, sino la exposición sistemática de toda la obra de Hegel. Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo. En la sesión pasada insistimos en ese todo. Todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Si no se entiende eso, si no se asume eso, estamos por fuera de la filosofía, no se va a entender absolutamente nada. Así empieza ese párrafo 17 y sobre eso insistimos en las varias sesiones que nosotros trabajamos. El resto de párrafos es el sacar consecuencias de ese párrafo 17 hasta el párrafo 25, ¿no? Eso es lo que dijimos, ese cuarto grupo de párrafos que van del 17 al 25 presenta el grupo en su conjunto la posición de Hegel. La sustancia es sujeto. Y ahí se llega a la doble conclusión, que veremos ya, eso es lo que vamos a abordar, de que el saber, la filosofía, debe ser obligatoriamente sistemática, debe ser sistema, y a la comprensión y a la afirmación de que el absoluto es espíritu. Entonces, 2 puntos, sistema y espíritu. Esa es la posición de Hegel, eso es lo que él sabe, lo diferencia de todo el pensamiento filosófico anterior y contemporáneo para él. O sea, cuando diga mi modo de ver es diciendo, aquí está la filosofía de Hegel, distinta a las demás, a todas las anteriores y a las de esta época que no coinciden con este punto de vista. Pero advirtiendo, eso es una afirmación más que yo estoy haciendo, que eso es lo que tengo que demostrar y que para Hegel está demostrado, o lo habrá demostrado, pero es el libro, los libros primero, en particular aquí la fenomenología, que lo deja uno en el camino de la ciencia, en el terreno de la ciencia. La fenomenología es, si se quiere, el camino de la ciencia y el camino hacia la ciencia, que de alguna manera también es ya una forma de ciencia, pero la fenomenología no es la ciencia de la realidad, no, es la ciencia de la experiencia de la conciencia de esa realidad, que es otra cosa, es distinto. El saber es sistema y el absoluto espíritu. Esa me parece a mí la conclusión fundamental que puede sacar uno de ese grupo de párrafos y pues, son los que vamos a abordar. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que yo siempre he tenido como una confusión. Discúlpeme la pregunta, profe. Digamos, es que me acordé del texto de Heidegger, que habla de la fenomenología de Hegel,
Pero es que yo no he entendido muy bien cuál es la diferencia entre esa y la de Husserl, porque ambas parten supuestamente de la experiencia. Es muy larga Sí, la pregunta. sí, 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 claro, son dos cosas eh, que comparten el nombre, pero en realidad vienen a ser dos cosas distintas, precisamente por lo que se puede entender por experiencia. Eh, y esa confusión la tuvo Husserl, que se puso a leer la fenomenología de Hegel, creyendo en algún momento que pronto tenía algo que ver con lo de él y creo que llegó algo así, alguien dice la página hasta donde llegó, algo así como hasta la 18 y ahí la tiró. Ahí Esto no, cerró, sí. ahí Husserl miró la fenomenología, no sé si es página 18 o 25, yo creo que por ahí hasta, si leyó el prólogo, ahí más o menos donde vamos, puede ser donde vamos y ahí le tiró, esto no tiene nada que ver con la fenomenología. Pero, o si empezó a leer la fenomenología como tal, el texto, eso, ¿qué? No sería sino por ahí la percepción o algunas cosas, algo de eso, y evidentemente, pues, no tiene nada que ver con lo mío. Claro, es que fíjese que en Hegel es la conciencia de la experiencia, pero del mundo sí, eso mismo también es en Husserl, pero, pero son dos cosas completamente distintas porque aquí se trata de, primero de vincular esto con la historia, que para Husserl no tiene en este sentido. Para Husserl es el problema de cómo sabemos, cómo conocemos, eh, cómo conoce una conciencia que está frente al mundo y en ese mundo, pero es una conciencia de tipo platónica, de, 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 de cómo se me forman a mí las ideas a través, sí, también de la percepción de qué hay detrás de eso, pero, pero absolutamente ajeno un mundo dialéctico, a este mundo hegeliano. ¿Cómo definiríamos mejor eso? Una pura fenomenología de la percepción nada más, ¿sí? Llamémoslo así. Claro, cualquier husserliano pues se enojaría con eso porque además se trata de la de la relación con las ideas, pero entendidas las ideas desde otro punto de vista sin nada de noción de espíritu. Eh, Imagine usted, le queda más fácil si alguien asume esa visión eh, mirando lo que es la conciencia del individuo únicamente desde un punto de vista cognoscitivo, por así decir. ¿Cómo es que yo sé de algo que es eso, que es esto que tengo acá? ¿Cómo es que debe organizarse ese proceso de sensación, de percepción, de ideación? Y pare de contar que es un proceso pues obviamente muy complejo. A mí me parece que es más bien una fenomenología de la percepción, pero entendida en un sentido completamente diferente a este Hegel, que sí es rarísimo. Es decir, desde los dos puntos de vista, desde las dos alternativas, son agua y aceite, aunque haya algunos puntos en que se puedan integrar, pero no, es una visión completamente diferente, Camilo. No,
no tienen Profe, mayor, aunque hay algunos, algunos que le han buscado acercamiento a esos puntos de vista, ¿no? Pero no, eso va por otro lado. Entonces, no sé qué haría, por ejemplo, sería interesante ver, un husserliano no se ocupa para nada de Hegel. Podría haber hegelianos que se ocuparan de Husserl, seguramente los hay, y que podrían plantear cosas interesantes al respecto. Profe, una pregunta, si es posible. Sí, se oye, perfecto, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, bueno, perfecto. En alguna sesión anterior del año pasado se mencionaba que la filosofía de Hegel era como una actividad de pensar los pensamientos, ¿no? O sea, que no es solamente como tener pensamientos, que es algo que, digamos, ya Descartes mencionaba, es algo innato, ¿no? O es algo que no cesa, sino que precisamente es una actividad constante, que todos los humanos la tienen, ¿no? Y ya el ejercicio filosófico propiamente desde la perspectiva de Hegel es como, bueno, ¿y qué ideas tenemos, no? O sea, cómo las pensamos, esos pensamientos que tenemos. Y pues digamos que desde esa perspectiva cartesiana y ya después con Kant se pone el tema de, bueno, cómo pensamos más bien los juicios, ¿no? Para ser más precisos en esa investigación filosófica y los juicios expresados en términos de lo que puede ser un sujeto, un predicado, un complemento, y bueno, y esto es verde, esto es una casa, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero yo veo, profesor, digámoslo desde esa línea que consideran estos autores de pensarse este tema de los pensamientos, de los juicios. En Kant, por ejemplo, se halla una distinción entre lo que es, por ejemplo, los juicios sintéticos a priori, si no estoy mal, juicios sintéticos a priori y a posteriori, ¿no? Y dice, bueno, mi investigación va a estar enfocada a cómo se producen ideas a priori que no requieren de la experiencia empírica y que proceden básicamente por la misma razón, desde la razón misma, y por mencionar algo así, como un ejemplo, menciona la cantidad, la relación, la cualidad, ¿no? Que son como elementos con los cuales el sujeto previamente a la experiencia la organiza, ¿no? Como que ese es el fundamento. Entonces, digamos que yo, no sé, claro, uno ve el libro de la crítica a la razón pura y es un mamotreto también como este de la fenomenología. Pero entonces mi pregunta, profesor, ahí dijo ahorita en su exposición de que Hegel es el filósofo que es sistemático, ¿no? Que anteriormente en su tradición no hay como pensadores de ese nivel sistemático, pero yo no sé, profe, ahí yo leo a Kant y me parece que sí es su afán de ser sistemático, entonces ahí cómo se podría replantear eso o en qué se distingue un sistema de otro, por ejemplo, en ese caso. Esa sería mi pregunta, profe. Sí, no, Kant es sistemático. Lo que pasa es que Hegel es al que se le dice que es el último sistemático de esa tradición, pero Kant y muchos pensadores, la filosofía helenística es sistemática. Los estoicos son sistemáticos, Epicuro es sistemático, hay mucho. ¿Cómo? Plotino también. Plotino, claro, todos son Spinoza. Spinoza es sistemático, claro. O sea, hay muchos. Pero lo que pasa es que a Hegel se le reconoce como el último sistemático. Y a partir de Hegel no se ha intentado, pues quedó tan desprestigiado el sistema con Nietzsche y demás, y con los postmodernos, que no se ha intentado. El último que yo les he referido es el español Gustavo Bueno, que intenta hacer un sistema y porque comparte esa idea hegeliana de que la filosofía debe ser sistemática, pero lo demás no. Entonces,
Ahora, hay También, profe, sistemas. también, qué pena interrumpirlo, discúlpeme, un paréntesis pequeñito. También que yo le decía, Eugenio Trías, también dicen que él hace un sistema, o por lo menos trata de hacerlo. Entonces, lo que yo he escuchado, aparte yo me puse a buscarlo de Gustavo Bueno, y dicen que está Gustavo Bueno tratando de hacer un sistema, lo que pasa es que Eugenio Trías ya murió, pero digamos como que también hay un esfuerzo por hacer un sistema. Iba a señalar algo de eso, que puede, algunos, e incluso pues antes de Hegel, algunos intentan hacer también sistemas, pero no lo logran plenamente. Descartes mismo tiene un pensamiento que uno ve que es sistemático, que pretenden abordar los distintos aspectos de la realidad a partir de unos núcleos fundamentales que irradian hacia distintos lados, pero todo se va a reconducir a unos puntos centrales, básicos y fundamentales. Y entonces las diferencias de esos sistemas son varias, por la organización que le den al mismo pretendido sistema, por el elemento que escojan como central dentro de ese sistema. Puede ser Dios, puede ser el conocimiento, puede ser el hombre, etcétera, de distintos puntos de vista hay para organizar esos sistemas. Lo de Trías, sí, Camilo, francamente es que yo no tengo ni idea, no conozco nada de él. Entonces, no sabría, no sabría exactamente cómo es y lo interesante es que muy pocos son los que, después de Hegel sobre todo, intentan hacer eso, porque está desprestigiado y se considera que no es posible, etcétera. Pero sí, sería interesante mirar eso de Trías, que también es español, ¿no? Por fuera de los españoles no sabría yo quién haya intentado hacer eso. Más bien alguien se dedica a alguna cuestión, a la epistemología o a la ontología o aspectos sociales, empiezan a llamar filosofía social o filosofía política. El sistema es que integra todo eso a partir de un núcleo ordenador y hay unas jerarquías, por así decir, y todo se organiza alrededor de esto. Melodía decía que maneras de pensar el absoluto, pues sí, pero algunos incluso pues pueden intentar organizar esos sistemas desde otras perspectivas. Bueno, pero podríamos también, o sea, en el caso de Andrés, esa sería pues una primera aproximación eh, al, a esas ideas. Pues usted ve que la fenomenología le trabaja el problema de la conciencia, el problema del espíritu, el problema de la historia, el problema de la moral, el problema de la política, todo está integrado y está en un orden. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el sistema. Si aparece alguien que habla solamente de aspectos de eh, qué sé yo, filosofía de la ciencia, pues el tipo es un filósofo de la ciencia, pero no más. Profe, una pregunta para aclarar. Vos decís, Spinoza es sistemático, ¿no? Y él maneja algo muy similar como a los planteamientos matemáticos de axiomas y, bueno, una serie de premisas y conclusiones, etcétera, un corolario. Y en Hegel, cuando uno ve los línea por línea, párrafo tras párrafo, uno ve que siempre estaba jugando como a lo uno y a lo otro, ¿no? Como cierta dialéctica, digamos, en ese tipo de método de escritura o de pensar el sistema, ahí, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, profe? Porque claro, hay sistemas, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué distinguiría el sistema de pensamiento, digamos, de uno y otro en este caso? El que y Hegel, entre otras cosas, más adelante en otro grupo, que
de párrafos aquí del prólogo, va a mencionar algo que tiene que ver con lo que llama el conocimiento matemático y el sistema pues de la matemática, de cómo funcionaría y qué diferencias tiene eso con el sistema filosófico. A ver, lo que pasa es lo siguiente. En el caso de Spinoza, que es sistemático, pues, porque, a ver, ¿por qué? Porque hay una sola sustancia, no hay más, y todo está contenido dentro de esa sustancia. Entonces, Spinoza lo que hace es, lo que usted ha señalado, proponer unas definiciones, unos pues, principios, definiciones, axiomas, y demostrar teoremas y desarrollar esas proposiciones, esos teoremas, a partir de lo que se ha dicho. Es un sistema geométrico, pretende ser eso, un sistema al estilo de la geometría, donde uno no puede decir nada, por decir algo de la felicidad, si antes no ha aclarado qué es el ser. ¿Sí? Primero tengo que mirar qué es el ser, qué es la sustancia, en el caso de Spinoza, qué es Dios. Solo una vez he aclarado eso de qué es Dios, yo puedo hablar de la naturaleza. Después podré hablar de los hombres. Solamente después podré hablar de las emociones y de la felicidad. O sea, yo no puedo ponerme a hablar de la felicidad sin saber qué es Dios, sin saber qué es la naturaleza, sin saber qué es la sustancia, cosas así. O sea, es un sistema profundamente integrado. No es que la felicidad o cosas así, lo que está bien o lo que está mal es lo que a mí se me ocurra que está bien o esté mal. No, eso tiene que estar dentro de un contexto profundamente ligado a ese contexto, a los aspectos más profundos de ese contexto. No es porque a mí se me ocurra decir una cosa sobre algo, por más inteligente y brillante que pueda ser, eso no sirve para nada. Si no está articulado con el conjunto del pensar de esa realidad. Pues eso es en general en todo sistema. En el caso de Spinoza, pues es llevado eso a una expresión absolutamente detallada. Yo no puedo decir nada del movimiento, por así decir, si no he dicho primero que son los cuerpos, que son los que se mueven, por ejemplo. Etcétera. En la gran diferencia con Hegel es que Hegel le pone dinámica a eso. O sea, la forma de decirlo que yo he utilizado siempre para distinguir a Hegel de Spinoza es que Spinoza hace un retrato, una fotografía de la realidad, mientras que Hegel hace es un video. O sea, lo que Spinoza hace es mostrar cómo son las cosas, así como por fotografías seguidas. Y Hegel lo que hace es mostrar cómo unas cosas devienen en otras cosas, cómo lo que nosotros, pues uno puede mostrar este papel y decir, bueno, esto es un rectángulo aquí de cartón, de papel, y definir y apreciar exactamente en qué consiste, cuáles son sus características, etcétera. Hacer una descripción fenomenológica, valga la expresión, de esto. Pero Hegel va a decir que eso no es comprensible si no se explica cómo esto ha llegado a ser lo que es. O sea, el asunto no es solo explicar lo que es, sino cómo lo que es ha llegado a ser lo que es. O sea, ¿qué hay detrás de esto?
Entonces uno termina hablando de cosas que en apariencia no tienen nada que ver con esto, como son las máquinas para construir esto, los árboles, la pulpa pues de papel, etcétera, las necesidades, las funciones, es para los libros. O sea, la fenomenología tiene que ser más completa y dinámica, y cómo procede por contrastes, oposiciones, negaciones, mediaciones. Entonces es además dialéctica. Esa dialéctica, por ejemplo, no estaría presente en el caso de Spinoza, sino simplemente Spinoza diría las cosas son así, así, así. Y es el que le haría a uno la explicación, en mi opinión, superior de todo lo que hay, en el momento presente. En cambio, Hegel va a señalar que ese momento presente no se entiende sino a partir de otros momentos, a partir de la historia misma. Entonces, por eso el ejemplo que yo doy siempre es que detrás de esto o de esto está toda la historia de la humanidad. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Entonces, esa es una gran diferencia entre Hegel y los demás, incluido Spinoza. ¿Sí, Camilo? Profe, o sea, mi pregunta es, ¿la historia es diferente de la memoria? Sí, 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 claro. Son dos cosas. La memoria es que habría dos formas de concebir ahí la memoria. La memoria como ¿Como una representación, algo así? como, sí, como una cuestión subjetiva, psicológica, representacional del pasado, ¿no? Sí. Y la memoria como algo, algo presente de ese pasado en el presente, algo de ese pasado que se encuentra en el presente. A mí me parece que, a propósito de lo que mencionábamos bueno, ellos tienen dos cosas. Llamar a algo del pasado, si yo cojo y muestro aquí algo del pasado, un elemento del pasado, pues que va desde cualquier libro que fue editado en un año anterior a ¿sí? Un libro que yo vea de 1957 o de pronto de por allá de 1800 o una cosa de estas, ¿sí? Entonces, que es una piedra, son piedras pues, de los indígenas, esto lo llaman reliquias. O sea, son memorias presentes, son cosas del pasado presentes y que cumplieron una función en el pasado que ya no cumplen actualmente. Entonces son eso, reliquias de ese pasado. Pero yo puedo mostrar un libro del siglo, no más del siglo XX, ya es algo y escrito por qué, qué sé yo, por Spinoza. Esa es una reliquia, esa es una memoria presente, material, el arte rupestre que Andrés y, bueno, todo el grupo de trabajo de ustedes, de algunos de ustedes tienen, son reliquias para una memoria. Entonces, están esos dos elementos. Son parte de la historia, pero no son la historia. La historia son esos acontecimientos que tuvieron que ver con, de los cuales solo quedan esas reliquias, ¿no? Seguramente, okay. ¿Sí? Entonces uno podría decir que Hegel, es que estoy pensando en Ricoeur, que Ricoeur trabaja mucho la memoria. Entonces uno podría decir que en Hegel, por decirlo así, habría una metafísica del presente, o sea, como que la historia se ha hecho presente y en ese sentido, digamos, como que bueno, yo que entiendo esto, ¿no? Que en su presencia está el ser y la verdad, ¿no? Así sea la verdad en devenir.
pero digamos sería como una especie de metafísica de lo presente. No sé si me hago entender, profe. Es que ahí ya cambia porque precisamente la noción de espíritu de Hegel es la que arregla todo eso. Lo que esto es, está inscrito en el marco del espíritu y obviamente lo más presente es el espíritu, que es el arrastrar con toda esa historia. Sí. Esta es el espíritu es historia y la historia es espíritu, pero no solamente eso, sino pues lo que se sabe en Hegel sobre todo, que eso está relacionado con la razón, con la racionalidad, porque estos son formas de racionalidad igual que esto, son dos instrumentos muy distintos, muy diferentes, de épocas muy diferentes, pero son formas de racionalidad, y entonces tenemos ese aspecto, no solo la historia, sino también la razón, y lo que acaba de señalar Melodía, la libertad. Esto se entiende, la razón de ser de esto, la razón histórica de esto y de esto, es la libertad. Es, 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 es otra cosa. Entonces no es metafísica meramente en el sentido de un saber que trasciende lo físico presente acá, sino algo mucho más complejo y mucho más valioso y mucho más interesante, que es el espíritu. Porque es que esa metafísica como tal, metafísica solo se podría entender solo como un nivel de pensamiento. Y esto no son niveles de pensamiento meramente, son niveles de realidad histórica y que cumplen una función en el marco del desarrollo de la humanidad, en particular para la libertad. Y fíjense que aquí son elementos históricos, esto es historia de pues esto es prehispánico, ¿no? Supongo. Y esto es contemporáneo, es un marcador y cumplen una función de relación con el mundo, que es donde con el mundo me refiero, con la naturaleza y con los otros hombres, que es donde se construye la libertad, por supuesto. Entonces son otras cosas, ¿sí? Sí. Me tengo que ir, tenía más preguntas, pero me tengo que ir ya, pero tenía ahí otras preguntas. Yo después se las hago, profe. Listo, guárdelas. Lo de Husserl, por último, que era lo que le iba a recomendar para que saliera así de una duda, pues si le gusta toda la obra, pues usted puede meterse en eso, una parte. Y lo otro, para que entienda, digamos, cuál es la diferencia, Husserl tiene un hermoso texto sobre Descartes, Sí. Es el que me las meditaciones cartesianas, y entonces ahí usted va a encontrar cuál es el interés de Husserl, que es el problema de las ideas como ideas, que termina siendo Husserl platónico. En el fondo es eso. Y eso es otra cosa. No, yo, la última duda que se me ocurre era, claro, digamos, si lo que ha construido, digamos, si la historia ha construido la racionalidad y la racionalidad la historia y pues el espíritu y la racionalidad, pero en ese sentido, digamos, no sería más bien una historia, en vez de una historia de la libertad, más bien sería como una historia, bueno, claro que es que creo que la respuesta una vez me la he hecho y era que digamos, hasta que el ser humano hasta que la conciencia no haga, digamos, el desarrollo dialéctico entre sujeto y objeto, pues no podrá ser libre, pero no es eso más bien que la racionalidad, en vez de construir la historia de la libertad, ha construido, digamos, la historia de la esclavitud. ¿La naturaleza o la racionalidad? La racionalidad? No, no. En el caso de, bueno, a ver, en el caso de Hegel no, pero recuerden también, yo lo tengo por ahí lo dije en alguno de esos videos y lo leí, pero no lo tengo, o de pronto sí lo tengo aquí a la mano. Un segundito.
un texto de Cioran al respecto de eso que usted señala, y precisamente acusando y atacando a Hegel. Es muy preciso, en el estilo de Cioran. Listo. Según Hegel, dice Cioran, el hombre no será del todo libre, abre comillas, si no se rodea de un mundo enteramente creado por él, cierra comillas, frase de Hegel. Entonces, repito, según Hegel, el hombre no será del todo libre si no se rodea de un mundo enteramente creado por él. Pero eso es precisamente lo que ha hecho y nunca ha estado tan encadenado ni tan esclavizado como ahora. Pues esa es justamente lo que usted acaba de señalar. Y bueno, pero eso no es lo que piensa Hegel, pero nosotros sí podemos discutir eso y a mí me encantan estas posiciones extremas de Cioran, porque le sirven a uno para meditar. Pues decir que los tres individuos que más han perjudicado a la humanidad son Aristóteles, Santo Tomás y Hegel es sumamente interesante, ¿no? Sí, sí, está muy chévere, porque además que mucha gente, pues usualmente se le echa la culpa a Platón, pero muy pocos dicen también que Aristóteles no lleva ahí del bulto. Claro. Profe, los dejo, pues qué pena, compañeros, me tengo que ausentar, pero yo termino de la grabación. Listo. Entonces, seguimos, a ver si terminamos con la agrupación de los párrafos del prólogo. Habría un quinto grupo que va del 26 al 40, que se ocupa ya en el prólogo de la fenomenología, de qué es la fenomenología, porque en el grupo anterior, en el grupo de párrafos del 17 al 25, o sea, en el grupo cuarto, sabemos cuál es la posición de Hegel, sabemos que la sustancia es sujeto, qué características tiene eso, qué implica y que el absoluto es espíritu. Enseguida se va a mostrar Hegel cómo se puede ascender de la representación al concepto, cómo hay que entender esa nueva realidad. O sea, que la sustancia es sujeto y que el absoluto es espíritu. ¿Cómo es posible entender eso? Y Hegel va a decir, eso lo ha entendido la humanidad, lo entiende la conciencia moderna mediante el paso de la representación al concepto y analiza la experiencia de la conciencia. Eso es, ese paso de la representación al concepto es lo que constituye la experiencia de la conciencia y eso es lo que estudia en la fenomenología. La fenomenología del espíritu. Una vez que ha mostrado que el absoluto es el espíritu, entonces hace el análisis fenomenológico de ese espíritu, o sea, fenomenología del espíritu, que es en realidad el paso de la representación al concepto, y el concepto es el situarse ya en el mundo de la ciencia, para no tener representaciones ni meras opiniones de la realidad, sino para tener una verdadera ciencia de esa realidad que lo lleva a uno hasta la lógica. Entonces son los párrafos que van del 26 al 40. Hay otro grupo de párrafos que analizan el problema de la relación falso-verdadero, de la verdad histórica, bueno, es un párrafo nomás, de la verdad histórica, o sea, la verdad en la historia. Y hay otro grupo de párrafos ahí hasta el 46 que analizan el problema del conocimiento matemático, a lo que aludíamos hace un momento, los sistemas matemáticos y cómo funcionan los sistemas matemáticos y la diferencia con la filosofía.
Finalmente, o finalmente no, sino son nueve grupos, pero el séptimo grupo, que va del 47 al 66, ya se ocupa del problema del concepto. Como pasamos de la representación al concepto en la fenomenología, luego habla Hegel en esos párrafos, hartos párrafos, del problema más premio montaña, pues ya, definitivo. Problema del concepto, el problema del método, el problema de la proposición especulativa, o sea, esa es la parte central. Yo señalo que en realidad los grupos del cuarto al séptimo es el núcleo de este prólogo. Ya el octavo grupo, que va del párrafo 67 al 70, eso ya es bajada, porque Hegel se ocupa de las charlatanerías que existen en la época contemporánea de él, hacer que la filosofía es vista de esta manera y de aquella manera, pero esos son los charlatanes los que hablan de la filosofía así. Y finalmente, el último grupo, el 71-72, habla de la posible recepción de la fenomenología, la posible recepción de la obra que él ha escrito, si puede ser bien recibida, si va a ser importante, si va a ser necesaria en su momento. Ya son esos dos últimos grupos una cuestión muy del presente y muy, sí, ya cuestiones particulares. Realmente el núcleo de esto está del párrafo 17, el grupo cuarto, que va del 17 al 25, recuerden que nosotros estamos en el 18, el grupo 5, que va del 26 al 40 o 26 al 38, podríamos decir, más exactamente al 37, el sexto grupo del 38 al 46, que es como una partecita plana en la subida, y luego la parte más dura, que es del 47 al 66, que es el trabajo sobre el concepto. Así, en mi opinión, se puede hacer una distribución tentativa, vuelvo y digo, es tentativa, de esos párrafos. Entonces, eso es así dicho en general, ¿no? No sé qué quieran ustedes agregar al respecto. En particular los que han estado en estas sesiones. ¿Sí? No sé, Eduardo, Andrés, bueno, en fin. Nada, profe, yo estaba recordando el texto que usted en algún momento nos presentó, que había escrito su merced de la representación en Hegel, y supongo que ese ahorita va a volver a tener como vigencia cuando empecemos a tratar del salto de la representación al concepto. Y también mirando eso, cuando el compañero empezó a hablar preguntar sobre la diferencia entre historia y memoria, me acuerdo un poco sobre las definiciones de memoria que estaba justo en ese texto de la representación en Hegel. Y ya, que pues me parecía que era como más global, como que su merced pues ponía como la memoria como que hacer propio de la inteligencia y que era un pensamiento real y actuante y por lo tanto razón y modo lugar de completa libertad subjetiva del espíritu. Y esa definición me parecía muy interesante y de hecho que hasta quería preguntarle si tiene que ver con que su correo sea memorioso. Empecemos por lo último, no, el correo es memorioso porque es que mi memoria es muy mala y entonces en realidad es el computador el que me saca de problemas y realmente ese es el memorioso y me saca de apuros. Y por otro lado, era una especie de guiño al cuentico de Borges, ¿no? Era una cuestión más literaria ahí del memorioso, pero en realidad es
el computador. Y además porque alguien me dijo que en los correos pues había que colocar el nombre lo más sencillo que se acordara la gente, ¿no? Del correo de uno. Dice, no, pues que tenga memoria, es decir, no yo, sino el que quiera acordarse de mi correo, pues que sea memorioso. Pero él, no yo. Eso es eso, pero es un mal chiste. Lo otro, sí, pero no aludía a eso hoy porque allí la memoria está considerada desde la enciclopedia, desde las consideraciones que Hegel hace en la enciclopedia acerca de precisamente lo que acaba de señalar de la inteligencia. Entonces, como elemento de la inteligencia, la memoria sí es absolutamente fundamental y es otro tratamiento de la memoria desde el punto de vista subjetivo. Recuerde que yo le señalaba a Camilo que habría dos posibilidades de acercarse a esa noción de memoria, uno subjetivo, que es de la memoria del individuo, de la inteligencia de ese individuo, y el otro punto era al que aludimos, la perspectiva ya más amplia en relación con la historia. Entonces, sí, apenas ahí mencioné que subjetivo, pero me parece interesante la aclaración porque sí, en la enciclopedia le hace una consideración Hegel a la memoria desde ese punto de vista subjetivo. Pero en realidad acá en lo de la fenomenología es otra cosa. Y otra cosa va a ser también lo que Hegel va a llamar al final de la fenomenología, y es una parte central de su pensamiento, el recuerdo. O la rememoración que el espíritu hace de toda esa realidad. Ese es otro punto de vista que se encuentra pues, ligado a lo que decíamos ahorita, porque estos son partes del espíritu y son elementos de memoria, reliquias. A mí me parece ese nombre de reliquias muy interesante, cosas que quedan del pasado y mediante las cuales precisamente sabemos algo del pasado, ¿no? Es eso. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Profe, yo recuerdo un libro de George Lukács, filósofo de la Europa Oriental, ¿cierto? Húngaro. Le hacen una entrevista que se llama Conversaciones con Lukács, ya en su vejez, más o menos. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué es el marxismo? Él dice, bueno, muy sencillo, usted va a comprar unas corbatas y una servilleta y bueno, usted da un dinero, le dan la mercancía, ese objeto. Y bueno, la cuestión ahí que abre la pregunta para la respuesta es, bueno, ahora piense cuál fue el proceso que está detrás de todo eso, ¿no? ¿Cómo fue posible que la servilleta, las corbatas llegaran a usted y usted también intercambiando, dando un dinero, cómo usted pudo llegar a tener también ese objeto? Y entonces dice más o menos, si usted tiene que empezar a investigar eso y se arma un cuadro muy complejo, ¿no? Y entonces como que me acordé precisamente escuchando en ese sentido lo que sería la fenomenología, ¿no? De una manera estaría presente como ese interés de hacer una imagen visual, pero como usted lo dice ya en una secuencia dinámica, pero en la que se empiezan a tener en cuenta diversas cualidades al mismo tiempo, ¿no? Para poder establecer, digámoslo, una historia y de esa manera poder llegar a una consolidación de una ciencia, ¿no? O sea, de alguna manera, porque cómo no recaer en una memoria meramente ficticia o fantasiosa o ilusoria, sino que precisamente pueda llegar a una verdad, ¿no? Que de alguna manera es lo que se pone ahí también como de presente, ¿no? Llegar a una verdad mediante una reconstrucción histórica
que capte ya no la inteligencia particular, sino casi que de la humanidad entera, que ese sería el espíritu, porque se entiende a confundir aquí con el catolicismo que el espíritu es una cosa divina, pero no, es como el trabajo humano, ¿no? Pero entonces el profesor decía, es una introducción a la ciencia, y que no es una ciencia de la realidad, ¿no? O sea, como que, porque nosotros entendemos ciencia como matemática, física, biología, pero uno no ve eso en la fenomenología, o uno no sé cómo sucede ahí. Pero mi pregunta va a lo siguiente, el profesor mencionaba de que no es la ciencia de la realidad, es la ciencia de la experiencia de la conciencia de esa realidad, La pero no es como fenomenología. tal la realidad. Pero mi pregunta es, luego, digamos, ¿cómo se podría manejar eso? ¿No es esa realidad configurada precisamente por la experiencia de la conciencia, que es como la que determina eh, de diversas formas la realidad, en distintos grados, niveles? Ese es como mi... porque en lo que dijo el profesor pareciera como que si la realidad fuera algo en sí, ¿no? O como independientemente del pensamiento, pero ahí, esa sería como para aclarar, profe. Sí, sí, está bien porque surgen todas esas inquietudes en verdad. No, a ver, es que precisamente lo que se va a mostrar en la fenomenología, en en el conjunto de la obra, es cómo esa experiencia de la conciencia es parte configuradora de esa realidad. Pero precisamente lo que se va a acabar en la fenomenología es la oposición tajante entre realidad y conciencia, porque en verdad no existe la realidad y la conciencia. No son dos cosas que uno pueda entender como coexistentes. Al principio lo entiende así, pero después cuando se muestra que lo que existe es en verdad el espíritu, ya se supera la oposición entre una supuesta realidad ajena a la conciencia y una conciencia que sabe de esa realidad, que es en realidad, en verdad, pues es un planteamiento equivocado, porque lo que es el espíritu, no algo que se llame la realidad y algo que se llame la conciencia, sino la conjunción dialéctica de las dos, que es otra forma de decir que la sustancia es sujeto. Porque es que antes se hacía una separación entre la sustancia y el sujeto. Y lo que Hegel hace es una fusión, y sujeto implica movimiento, desarrollo, configuración de esa misma sustancia. Sí, pues a eso entraremos ahora, abordándola así desde el prólogo. Y por supuesto, en detalle, eso es justamente lo que está abordado en la fenomenología y lo que está pues en los otros videos. Habría que mirar eso. Sí, por supuesto, da la impresión a veces cuando uno habla de una determinada manera que se planteen las cosas así, pero uno ya sabe que es provisional el proceso del lenguaje mismo. En el curso, una de las cosas que queríamos mostrar era precisamente las características, posibilidades, potencialidades y limitaciones del lenguaje para dar cuenta de la realidad. Sí, era eso también lo que estaba ahí. Bueno, entonces yo creo, hecho el resumen, no, pues ni siquiera el resumen, fíjense que lo único que se hizo fue mostrar una distribución tentativa de los párrafos, recordar una distribución tentativa de los párrafos, eh, como para colaborarles en la lectura. Entonces, valdría la pena que tuvieran algunos aspectos de esos en cuenta para cuando hagan las diferentes lecturas y bueno, y además es que también estamos como engranados, ¿no? Como
falta de ejercicio, pues ustedes han estado estudiando, trabajando, pero yo estaba pensando en otras cosas, entonces ahora vuelvo a retomar Hegel y yo pienso ya que en las próximas sesiones ya nos tratamos de hacer las cosas más ágiles. Pero sin embargo, pues la sesión de hoy a mí me pareció que es, no sé, habrá que ver después, pero ahí vamos a reintegrarnos nuevamente al trabajo. Entonces yo diría que en 15 días, pues les avisamos y estamos y seguiríamos. Y recuerden, vamos en el párrafo 18, pero en todo pensamiento de estos sistemáticos, uno no puede leer a Hegel como lee a Nietzsche, ¿no? Que abre uno en cualquier lado, lee cualquier aforismo, acá no. Y por supuesto Spinoza tampoco, ¿no? Eso toca desde el comienzo ir siguiendo el orden. Es eso. Entonces... profe, una pregunta, ¿cómo se llama el libro de Cioran? Que leyó al final. ¿Lo leí yo? Sí. Pues a ver, creo que fue Breviario de Podredumbre. Y vale. el otro que tengo aquí en la mano es Del inconveniente de haber nacido, ¿no? Sí. Ese ya es un ejemplo de esos chispazos de inteligencia y de lucidez, no sistemáticos, por supuesto, pero que dan para pensar, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Para estas cosas a las que nos dedicamos nosotros, que tener pues motivos para pensar. Y a propósito, y sería lo último, ese libro al que aludió Andrés de Lukács, yo lo recomiendo muchísimo. Son unas entrevistas que le hicieron a Lukács, se llama Conversaciones con Lukács, pero es bien interesante. Sí, ese yo lo subo al grupo de chévere, lo recomiendo. Ese libro es del 67 y hubiera sido muy interesante que, por lo que dice Lukács ahí, no sé, que hubiera esperado mayo del 68 para... profe, una última pregunta. Sí. Perdón, pensé que se estaba despidiendo. No, continúa, profe. No, pensé ya. que se estaba despidiendo. Ya, sí. No, quería preguntarle si Heidegger también es un opositor de la filosofía hegeliana, ya de manera sistemática. Sí, Heidegger sí se opone, mire, pero Heidegger, yo no sé en qué texto es, me parece que es en el estudio que hace sobre la fenomenología del espíritu, en el curso ese, donde hace un análisis de la noción de sistema ahí de Hegel. En la otra sesión Okay. podría decir algo al respecto. Pero es que también, a ver, una cosa final, Heidegger tiene un gran respeto por Schelling y Schelling también es sistemático. Entonces, solo que Schelling tiene varios sistemas. Un tipo tan prolífico y tan ingenioso que no armó solo un sistema, sino varios. Entonces, pero es sistemático y Heidegger tiene gran respeto por él. Pero hay un texto que me parece que es el texto de Heidegger sobre la fenomenología del espíritu, de Hegel, donde él hace el análisis de la noción de sistema, si mal no estoy. La próxima sesión, entonces, pues por hoy dejemos acá y muchas gracias a todos por el reinicio de estas sesiones. Nos entretenemos un rato. Vale, profe, muchas gracias.